Seguimos con más en la revista para hablar de los candidatos cuyos documentos han sido observados al momento de continuar con esta evaluación de candidaturas por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y para conocer detalles de estas observaciones y cómo y hasta cuándo deben ser subsanadas, nos acompaña el presidente del Tribunal Electoral Departamental, Saúl Paniagua. Muy buenos días, Gabriel, bienvenido a la revista. Un gran saludo a la revista de Uniter. ¿Cuántos son los candidatos observados a nivel nacional y hasta cuándo tienen para subsanar? Oye, son bastante, Gabriela. Mire usted, en Creemos son 120 ciudadanos, candidatos que han sido observados. ¿Ya? De Libertad y Democracia, 124. Vaya, ¿no? Que tienen que realizar trabajos de corregir, enmendar, como dice el Tribunal Supremo Electoral. De Pambol, 160. De Comunidad Ciudadana, 94, de Juntos, 84, del MAS, 54, de Frente para la Victoria, 48 y ADN, 29. ¿Son documentos que no han entregado, son documentos que han entregado en fotocopia o son Correcto. documentos que no cumplen con las expectativas? Usted lo ha dicho. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral se fundamenta y se basa en un reglamento para la inscripción y registro de candidatura. Ya. ¿No? Es un documento que fue aprobado por el Tribunal Supremo Electoral en sala plena. Esto fue el 23 de enero del año 2020. Ahora, ¿cuántos, antes de avanzar, cuántos en total son los observados a nivel nacional? A nivel nacional, si sumamos, se imagina 124, 120, 160, 94, 84, 54, 48 y 29. Ya. Entonces, todos los partidos políticos están con ese problema, ¿no? Pero obviamente nace el derecho de subsanar. Pero hasta el miércoles. Hasta el miércoles, las próximas horas, va a notificar el Tribunal Supremo Electoral en La Paz a todas las candidaturas, lo va a hacer en las próximas horas, lo puede hacer hasta mañana inclusive, pero los candidatos, es decir, las agrupaciones y todos los partidos políticos tienen hasta el día miércoles para subsanar estas observaciones. ¿Y cuáles son los documentos más observados, podríamos decir, que les faltan a los candidatos y cuánto tiempo se tardan en gestionarlos nuevamente? Mire, uno de ellos es el REJAP, ¿no? El registro de antecedentes penales. Ya. Es un certificado de antecedentes penales que se lo puede tramitar. Es un trabajo personal, es una gestión personal. Ya. Ante el Consejo de la Magistratura, es decir, ante el Palacio de Justicia. Usted va, lo atiende inmediatamente, tiene que pagar 50 bolivianos y firma un documento en su carnet de identidad e inmediatamente y personalmente sí le entregan. ¿Cuánto tiempo tarda? En realidad, si usted lo entrega, no hay mucha cola, lógicamente. En 10 minutos tiene usted pero es un documento que accede para gestiones, lógicamente, y es de carácter personal. No hay a través de apoderados en absoluto. Ahora, ¿qué es lo que viene? Lo importante es que existe todo un procedimiento que no concluye solamente con la observación, es decir, la enmienda, ¿no es cierto? Es decir, cómo corregir estos documentos. Por ejemplo, tiene hasta el día miércoles para presentar la subsanación de toda esa documentación, ¿no? Es decir, usted bien decía, si presentó de repente una fotocopia del REJAP, registro de antecedentes, tiene que ser un documento actualizado, ¿no? De repente presentó de hace un mes, no sirve, tiene que ser actualizado. El otro tema, las enmiendas, como le digo, hasta el día miércoles. Luego viene la verificación. ¿Por qué? Porque si usted corrige, el tribunal recibe esa documentación corregida, esa enmienda como le denominan, y tiene del 13 al 17 de febrero para verificar el tribunal. Y el tribunal puede decir, bueno, quedó subsanado o no quedó subsanado todo aquello. Permítame preguntas desde la ciudad de La Paz. No. Natalia. Desde la ciudad de La Paz, Natalia. Gabriel Oviedo, gracias. Saludamos igualmente a nuestro entrevistado y queremos saber ahora qué pasa con esta sentencia que inhabilita el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que hace de pronto lo permanente a intermitente. ¿Quién debe interpretar este fallo? Mire, lo cierto que el Tribunal Supremo Electoral, como cuarto poder del Estado, tendrá que hacer cumplir lo que establece la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución de Bolivia, la Constitución Política del Estado, si se trata de domicilio, ¿no?, de los candidatos o
aquellos que están presentando para presidente y vicepresidente, para diputados y senadores. ¿Por qué? Porque está establecido en la Constitución. Toda sentencia constitucional dice es vinculante, pero para el caso concreto, ¿no es cierto? Para el caso que se está juzgando. Ahora, eso lógicamente lo tendrá que observar el Tribunal Supremo Electoral en sala plena cuando exista alguna cuestión. Por ejemplo, ante una demanda de inhabilitación. ¿Cuándo se verifica, se puede presentar la demanda de inhabilitación? A partir del 24 de abril. ¿Hasta cuándo? Hasta el 24 de febrero al 18 de abril. El plazo para formalizar demandas de inhabilitación. O sea que no concluye aquí este proceso. Son etapas que van precluyendo, como decimos los abogados. Es decir, concluye una etapa, ahí se cierra, es como un reloj, ¿no? El reloj electoral que está avanzando. Entonces, se vence el día miércoles el plazo para subsanar, ¿no?, todas estas observaciones. El día miércoles, el día jueves, viernes, pasa a despacho del tribunal a ver y verifican si se han subsanado las observaciones, ¿no? E inclusive para sustituir candidatos hasta el último día, hasta el 30 de abril, ¿no es cierto? Hay el plazo para sustituir candidatos. Entonces, la demanda de inhabilitación se plantea a partir del 24 de febrero al 18 de abril, demanda de inhabilitación. Por eso es que creo que es muy importante todo aquello, lo que se está observando, que se está viendo en este momento. Hay un momento en que el candidato debe estar ante un notario y hacer un juramento. ¿Qué ocurre en el caso de las personas que son candidatas y que están en otro país? Para ser puntuales, en el caso de Evo Morales. No, obviamente que no puedo hablar de un caso en concreto, ¿no? El caso en particular, lógicamente, eso está reservado a una cuestión que se presente o no se presente ante el Tribunal Supremo Electoral. Lo cierto es que el Tribunal Supremo Electoral, como dice el reglamento de la convocatoria, se reserva, dice, el derecho a verificar, a constatar si los documentos que se están presentando son veraces, es decir, están dentro del marco, lógicamente, de la verdad jurídica que expresa el documento. ¿Hay sanción de no ser verídicos, tomando en cuenta que es una declaración jurada? Por supuesto, es una falsedad, puede constituirse en falsedad ideológica. Se inserta en un documento auténtico declaraciones falsas y, lógicamente, se abre la instancia penal, ¿no?, para constatar y verificar si es que se cometió o no, se constituye desde luego un delito. Ahora, son muchos los documentos que tienen que presentar y nos decía, no todos han podido cumplir los tiempos. Sin embargo, ¿podrán hacerlos los que vayan a sustituirlos, tomando en cuenta que les dan plazo incluso unos días antes de las elecciones? Por supuesto, deberán cumplir con ese requisito preliminar. Por ejemplo, si en la lista de candidaturas no existiera un candidato, estuviera presentada la lista de los candidatos y no existiera en ese espacio el nombre de un candidato, no se puede sustituir, es decir, no se puede aditamentar otro nombre en el periodo de sustitución. Se tiene que sustituir por uno que hubiera fallecido, uno que hubiera sido inhabilitado, etc. Uno por otro, ¿no es cierto? Entonces, creo que esos son aspectos muy claros que lo tiene el Tribunal Supremo Electoral a través de aplicación de reglamento. Para cada acto, Gabriela, para la presentación, por ejemplo, inscripción y registro de candidatura, se aprueba un reglamento. Para la presentación del biométrico, ¿no?, del proceso de inscripción, ¿no?, del padrón electoral, un reglamento especial. Entonces, bajo esos conceptos es que cada acto va precluyendo, ¿no? Y lógicamente, entendiendo en estos términos, existe toda una estructura jurídica, técnica, administrativa y de logística dentro del Tribunal Supremo Electoral que analiza caso por caso. Por eso creo que es muy importante que la ciudadanía confíe en su Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que está haciendo bien las cosas, ¿no? Son personas probas, personas técnicamente impecables, lógicamente, si analizamos la conducta de cada uno de ellos y los antecedentes también. Bien, nos mantendremos atentos entonces en lo que suceda hasta el próximo miércoles, que vence plazo para que cada uno de los candidatos observados presente los documentos y así no ser inhabilitados. Continuamos con más.